¿Cómo es posible que un país con las mayores reservas de petróleo del mundo esté sumido en una de las peores crisis económicas de la historia? Hoy exploraremos el colapso de Venezuela y las lecciones que podemos aprender. Quédate hasta el final para descubrir cómo un error tras otro llevó a este desastre económico. Suscríbete al canal, dale like, comenta y comparte este video para apoyar nuestro contenido. Venezuela, un país que alguna vez ostentó una posición privilegiada en el escenario mundial gracias a sus vastas reservas de petróleo, se ha convertido en un ejemplo de cómo la mala gestión puede destruir un potencial económico sin igual. Esta nación sudamericana cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, superando con creces a gigantes petroleros como Arabia Saudita. Sin embargo, este recurso, que debería haber sido la llave a una prosperidad duradera, terminó convirtiéndose en una maldición que condenó a millones de personas a la pobreza y al sufrimiento. Desde la década de los años 20 del siglo pasado, Venezuela comenzó a desarrollar su industria petrolera, logrando niveles de producción que la colocaron entre las mayores potencias petroleras. Para finales de los años 30, la extracción de crudo había transformado a este país en un actor clave en los mercados globales de energía. El petróleo representaba más del 90% de las exportaciones nacionales, convirtiéndose en el pilar de la economía. Sin embargo, esta dependencia excesiva sembró las bases para que se convirtiera en uno de los mayores fracasos económicos del siglo XXI. El auge inicial del petróleo permitió a Venezuela alcanzar niveles de riqueza que la posicionaron entre los países más prósperos del mundo en la década de los 50. Incluso llegó a ser cofundadora de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, consolidando su influencia en el mercado global de energía. Pero detrás de este éxito aparente, la economía venezolana comenzó a mostrar signos de vulnerabilidad. La falta de diversificación y la dependencia de las exportaciones petroleras hicieron que el país se volviera extremadamente sensible a las fluctuaciones de los precios del petróleo en los mercados internacionales. En los años 2000, los precios del petróleo experimentaron un aumento considerable, y el gobierno venezolano, en lugar de aprovechar esta bonanza para diversificar la economía e invertir en infraestructura sostenible, optó por aumentar el gasto público de manera desmesurada. Los programas sociales, aunque inicialmente ayudaron a reducir la pobreza y a mejorar el acceso a servicios básicos, se financiaron casi exclusivamente con ingresos petroleros. Esta estrategia populista buscaba mantener el apoyo de la población, pero no logró crear una base económica sólida para el futuro. Uno de los mayores problemas de la economía venezolana fue la corrupción rampante. Con vastas sumas de dinero fluyendo gracias a los ingresos petroleros, muchos funcionarios vieron una oportunidad para enriquecerse a expensas del desarrollo nacional. Grandes cantidades de recursos se desviaron, dejando proyectos cruciales incompletos y debilitando la capacidad del gobierno para manejar eficientemente la industria petrolera. Esta corrupción sistemática erosionó la confianza en las instituciones y contribuyó a la fuga de talentos, lo que agravó más la crisis económica. A pesar de tener recursos que podrían haber transformado el país en una potencia económica diversificada, la falta de planificación a largo plazo y las políticas erráticas minaron cualquier posibilidad de crecimiento sostenible. El resultado fue una economía completamente dependiente de un solo recurso, vulnerable a cualquier cambio en los precios internacionales del petróleo. Este enfoque cortoplacista, combinado con una gestión ineficaz, llevó a Venezuela a la ruina económica. La caída económica de Venezuela se aceleró drásticamente a partir del año 2014, cuando los precios internacionales del petróleo comenzaron a descender. La economía, que dependía casi exclusivamente de este recurso, no estaba preparada para enfrentar un escenario de ingresos reducidos. Las políticas populistas del gobierno, que habían resultado en un gasto público descontrolado, ahora chocaban con una realidad económica adversa. Sin suficientes ingresos para sostener los programas sociales y financiar las operaciones estatales, el país entró en una espiral de crisis. La hiperinflación se convirtió en una de las características más devastadoras de la economía venezolana. Para finales de la década pasada, los precios aumentaban a un ritmo inimaginable, llegando a superar tasas de 130.000% en un solo año. Este fenómeno, que destruye el poder adquisitivo de la población, hizo que los bienes básicos se volvieran inaccesibles para la mayoría de los venezolanos. En una economía donde los salarios perdieron todo su valor real, los ciudadanos se vieron obligados a depender del mercado negro o de remesas enviadas por familiares en el extranjero para sobrevivir. Otro factor crucial en la crisis venezolana fue el deterioro de la industria petrolera. A pesar de contar con reservas de petróleo que representan una oportunidad única, la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, sufrió una gestión ineficiente y un éxodo masivo de trabajadores calificados. Las purgas políticas dentro de la empresa llevaron a la salida de miles de expertos que habían construido la infraestructura petrolera durante décadas.
Sin este personal capacitado y con una infraestructura cada vez más deteriorada, la producción de petróleo cayó drásticamente, eliminando prácticamente la única fuente de ingreso que sostenía al país. La corrupción también jugó un papel determinante en la profundización de la crisis. En lugar de destinar los recursos petroleros a inversiones estratégicas, grandes sumas de dinero se malgastaron o terminaron en cuentas privadas de funcionarios corruptos. Esta corrupción desenfrenada no solo debilitó la economía, sino que también erosionó la confianza de los inversores extranjeros, quienes comenzaron a evitar cualquier tipo de operación en Venezuela debido al alto riesgo de expropiación y la inestabilidad política. Las políticas de control cambiario, implementadas con la intención de estabilizar la economía, tuvieron el efecto contrario. Estas medidas restringieron el acceso a divisas, lo que dificultó enormemente la importación de bienes esenciales como alimentos, medicinas y repuestos para maquinaria. La escasez de estos productos se convirtió en una crisis humanitaria, con largas colas en supermercados y farmacias, mientras el gobierno intentaba controlar la narrativa culpando a fuerzas externas de los problemas internos. La creciente dependencia de las importaciones, combinada con el colapso de la producción petrolera, dejó al país sin una fuente confiable de ingresos y sin la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de su población. Además, las expropiaciones masivas de empresas privadas destruyeron lo poco que quedaba de la industria nacional, dejando a Venezuela sin alternativas económicas viables fuera del petróleo. El éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, conocido como la diáspora venezolana, fue otro impacto directo de esta crisis. Más de 6 millones de personas han abandonado el país buscando mejores oportunidades en otras naciones. Este movimiento migratorio incluye a profesionales altamente capacitados como ingenieros, médicos y académicos, lo que profundizó aún más la pérdida de capital humano esencial para reconstruir la economía. La crisis venezolana no solo es económica, sino también política y social, lo que ha agravado la incapacidad del país para recuperarse. La falta de seguridad jurídica es uno de los principales obstáculos que enfrenta Venezuela para atraer inversiones extranjeras o fomentar el desarrollo de empresas locales. Los derechos de propiedad son prácticamente inexistentes, con activos que pueden ser confiscados sin compensación alguna, lo que ha dejado a inversionistas y empresarios que podrían haber ayudado a diversificar la economía. Esta inestabilidad jurídica genera un ambiente hostil para cualquier tipo de actividad económica formal. Además, las sanciones internacionales impuestas por países como Estados Unidos y la Unión Europea han exacerbado los problemas económicos. Aunque no son la causa principal de la crisis, estas sanciones, dirigidas principalmente a funcionarios del gobierno y a la estatal petrolera, han limitado la capacidad del país para acceder a mercados financieros internacionales y realizar transacciones de comercio exterior. Sin embargo, es importante destacar que estas restricciones solo agravan una situación que ya era crítica debido a décadas de mala gestión, corrupción y políticas económicas desastrosas. El caso de Venezuela nos deja una dura lección sobre el manejo económico y político. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y comentar tu opinión. Nos vemos en el próximo video para más contenido como este.